¿Cómo ¿Qué estás, tal? ¿Cómo Nacho? estás? Bien, acá estamos. Me vine al Hotel Bonaparte, mira el fondo que tengo acá. Ay, pero qué cosa más buena, qué rico. Qué Aprovechando rico. los últimos días de lo que quedaba de verano. De verano, Tardes. es que la tarde estaba muy rica, fíjate. Sí, sí, es Estaba verdad. súper agradable. Súper Así rica. que me vine para acá. Oye, ¿cómo estás tú, Sofía? Yo bien, todo bien, muy tranquilo, fin de semana descansado. Ahora Ya, está terminando de hacer unas cosas del taller nuevo que voy a empezar a dar ahí en un par de semanas, así que muy contenta con eso. qué Y nada, bueno. esperando esta instancia también, ahí vamos viendo, esperando que se conecten más personas. Habían hartos Vamos, pacientes que se querían conectar hoy día para buenísimo. poder saber un poco más de qué son las constelaciones familiares, de qué trata. Así que nada, pues, buenísimo. Conversamos harto de eso porque yo en lo personal tengo harta experiencia con lo que tiene que ver con el trabajo meditativo. Yo trabajo también, agrego mucho de meditación y de trabajo de imaginería Perfecto, sí. en sesiones también. Como cuando uno hace terapia muchas veces tiene que buscar algún elemento que salga de o haga que la persona salga de este constructo tan formal, ¿no? Que es un Por constructo supuesto. súper mental, por decirlo así, de alguna manera, para llevarte a algo que tiene que ver mucho más con eso que no tiene palabras, que son emociones que están Ujú. entrelazadas en un inconsciente que muchas veces no podemos llegar a comprender y tenemos que sacarlo, que tenga un poquito de luz, como decía Jung, ¿verdad? Completamente, de acuerdo. Sí. Pero tú trabajas específicamente con constelaciones familiares. Hablemos un Yo poquito de soy eso, pues. psicóloga, sí, Ujú. claro, yo soy psicóloga clínica con visión humanista transpersonal y Sí, además soy consteladora familiar que me formé hace como 3 años atrás. Yo la dinámica que trabajo en la consulta es, bueno, psicoterapia obviamente de base y cuando voy dándome cuenta que un paciente está con muchos problemas repetitivos, con, no sé, comportamientos, con maneras de ver la vida, con quien me dice, no, mi papá tenía lo mismo, mi abuelo tenía lo mismo, entonces digo, ok, ahí lo que tenemos que hacer es poder entrar de repente con lo que son las constelaciones familiares para poder cortar un poco esos patrones. También otra dinámica que utilizo mucho son la imaginería, que es lo mismo que con lo cual trabajas tú, que son visualizaciones que sean más como al inconsciente y con meditación y todo el cuento que hacen que el paciente pueda relajarse. Y ayuda mucho para trabajar los traumas, para trabajar emociones, para trabajar ansiedades, miedos. Es una herramienta súper bonita. Bueno, me imagino que tú ya sabes, pues también lo hacen bastante. sí, sí, una herramienta que por lo general las personas muchas veces no lo esperan dentro del trabajo psicológico y un poco los sorprende el mecanismo que hace que se introyecta esto en la persona, en el pensamiento y que finalmente empiezas a descubrir cosas que como te decía, empiezas a descubrir cosas que no tienen palabras, que fueron ancladas sobre todo en las primeras etapas de nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando nosotros no Sí. podíamos hablar ni decir, mira, lo que me está pasando cuando se me cayó el chupete es que estoy entendiendo que mi mamá me abandonó. No, lo único que te queda Completamente. es decir, "Ah", Completamente. como dice la guagua, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. Que ahí leer es donde eso, se van formando lo que son las heridas de infancia también. sí, Al claro, final es un poco que todos llevamos una herida de infancia, que son 5. Yo siempre las comento en terapia, que es la herida del abandono, la herida del rechazo, de la injusticia, de la traición y de la humillación. Y en base a eso, en base a esas heridas, nosotros vamos a ir actuando en nuestra adultez. Cómo nos vamos a ir relacionando con los demás, con nuestras parejas, con nuestros pares, con nuestros padres, con el trabajo, jefe, etcétera. eso, Así que es súper eso- importante. y es súper importante lo que estás diciendo, porque son cosas que probablemente no lo ves durante cierto tránsito de vida, pero hay un momento en que eso, ¡pum!, florece, Sí, aparece y se expresa de alguna manera y hace que nosotros tengamos que revisar para atrás qué nos pasó. Eso desde una perspectiva, eh, eh, digamos, como retrospectiva actual de uno, ¿no? sí, claro. Pero lo que tú estás diciendo y lo que entiendo que son las constelaciones familiares es que estos elementos son transgeneracionales, o sea, pasan de una generación en otra, en otra, en otra, Y y que se hay, van repitiendo y que cómo podemos hacer que eso que le pasó a mi abuelo o a mi tatarabuelo, que de repente se salta a una u otra generación, no me repercuta a mí.
Qué fuerte eso. Efectivamente, y de hecho hay teorías que dicen que se pueden transmitir hasta 7 u 8 generaciones. Entonces al Sí, es final que es no un más. montón. O sea, de repente si tuviste bisabuelos, tatarabuelos que estuvieron en la guerra, tú también estás cargando con esa guerra de alguna manera. Si tuviste personas que tuvieron enfermedades mortales donde el bisabuelo, el abuelo, el papá murieron de eso, probablemente tu sistema también lo tiene. Entonces ahí igual es súper importante poder entrar y decir, a ver, ¿qué es lo que hay debajo? Por ejemplo, ¿no te pasó a ti de repente que en el tiempo del estallido social muchos ¿Mm? pacientes llegaron afectados de algo que se les afectaban los nervios, se les afectaba como todo el sistema interno de la persona y era porque estaban reviviendo algo que a lo mejor ni siquiera les había tocado vivir a ellos, pero venía de atrás o de otra generación? Efectivamente. No, efectivamente. Y ahí hay un tema súper importante, Nacho, lo que acabas de mencionar, porque efectivamente ahí está en nuestro sistema, en nuestras células, en nuestra energía, en nuestro inconsciente, el inconsciente colectivo. O sea, a ver, es tan simple como que, a ver, si un perro fue golpeado toda la vida con una escoba y ese perro después se cambia de casa y todo el cuento y alguien saca una escoba, ese perro automáticamente se va a poner a ladrar o se va a asustar. ¿Y qué es lo que está pasando? No es que lo están golpeando, sino que su inconsciente recordó un episodio del pasado que hace que ese perro se vuelva a alterar. Lo mismo pasa en este sentido, pero es mucho más inconsciente. O sea, si yo viví guerras o mi sistema familiar vivió guerras o estallidos o situaciones ahí cuando yo obviamente no existía en esa época, pero en el tema de esto, este tema, se me fue la palabra, y cuando tuvo del año 80, cuando pasó este tema, se me fue la palabra por completo. Fue el tema del año 80, la Eh, caída del dólar. no, 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 que cuando quedó la escoba, el tema de, tema medio política, se me olvidó la palabra. 73 con el golpe de Sí, Estado. es el golpe del Estado, ahí está, la palabra se me olvidó. Las personas que vivieron, por ejemplo, eso, en esa época y hoy día el estallido social, automáticamente se les genera algo, se les hace ruido. Sí, Entonces, por, entonces, por dos razones. Una razón genética, porque da la impresión que nosotros guardamos nuestra genética, nuestro ADN, información más allá de la actual. Podemos completamente. encontrar información de muchos antepasados en nuestro ADN. Y segundo, también porque hay elementos que son constitutivos del entorno que también se parecen a lo que se sentía o se vivía en ese momento. Por eso muchas personas que vivieron el estallido social, ahora se les vino encima el golpe de Estado porque lo revivieron. O sea, fue muy potente eso en muchas personas. Y hoy día lo estaba conversando también con una amiga que me decía, ¿sabes por qué? Que no sé por qué me pasa que cuando de repente conozco a una persona, no me gusta a través de su mirada, no me Ujú. gusta lo que transmite. Y es que nosotros estamos permanentemente recordando, o sea, reconociendo a través de lo que es el sistema reticular, elementos en nuestro entorno que nos hacen decir, esto se parece a lo que yo viví cuando niño o la información que tengo guardada en el ADN que tiene que ver con una guerra, por ejemplo. Efectivamente. Efectivamente, y también, o sea, también puede ser en el antepasado, también puede ser en la vida actual. O sea, si yo a lo mejor era guagua, pero no recuerdo situaciones donde mis padres se gritaban y se golpeaban, yo tengo eso en mi inconsciente. Y probablemente después, cuando ya sea adulta, no voy a saber por qué me genera tanta ansiedad personas que se gritan. Porque probablemente si yo empiezo a ahondar en terapia mucho más atrás, y yo le pregunto a tu mamá o a la persona, a ver, ¿cómo era la relación de tus padres? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el posparto? Todo eso incluye. Eso es muy importante. Muchas veces nos preguntan a los psicólogos por qué tenemos que preguntar ese tipo de cosas. La gente no Mm, lo entiende. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Tiene sí, mucho que claro. ver. El cómo llegaste al Todo, mundo, lo que estaba pasando en el mundo cuando tú 100%. llegaste, tiene todo que ver. Completamente, o sea, completamente. Al final, bueno, hay muchas teorías también, el tema de la teoría del apego, yo estoy completamente de acuerdo, pero sí, efectivamente, todo viene, yo siempre digo, todo viene de nuestra infancia, todo. Entonces, si al final no trabajamos con esa infancia, vamos a estar trabajando cortando la maleza de arriba sin sacar esa raíz que hay abajo. Oye, Sofi, quiero llevarte a un plano un poco más personal. ¿Qué te Sí, hizo, qué te hizo conectar con la constelación familiar siendo psicóloga?
Me quedo pegada. La constelación, bueno, te comento, mi mamá es consteladora familiar de Ujú. hace muchos años. Yo siempre la vi, a ver, yo desde que tenía como 15 años que partí yendo a constelaciones a participar. Me llamó mi mamá con la persona con la cual se formó, que es una persona, yo lo encuentro seco, se llama Sergio Salomón, no sé si lo ubicas, pero bueno, él formó a mi mamá como consteladora familiar y yo desde chica empecé a ir, la verdad, ni siquiera en ese momento quería estudiar psicología, o sea, yo quería estudiar algo relacionado con la salud, pero no psicología. Y la verdad me empezó a encantar. O sea, empecé a notar los cambios, empecé a ver. Siempre, la primera vez que fui a una sesión de constelaciones, me acuerdo, era chica, como te digo, 15 años, le dije a mi mamá, si esto yo lo veo en YouTube, pienso que están actuando. O sea, digo, esto que hay son Claro. unos chantas. Y de hecho, la primera vez, yo también lo vi afuera y dije, estos son unos chantas. O sea, ¿cómo puede ser que estoy llorando? O sea, ¿qué es esta actuación? Y cuando yo tuve que representar a una persona y empecé a sentir, dije, ¿qué es esto? ¡Wow! Entonces ahí me empezó a llamar mucho la atención y mi mamá se formó como consteladora familiar, que ella hasta el día de hoy hace talleres grupales y todo. Y ahí empecé a conocer un poquito más, después me formé como psicóloga, salí de la universidad y hace como 3 años atrás dije, ¿sabes qué? Sí, me quiero dedicar a esto porque los beneficios que tiene, los avances que los pacientes tienen con las constelaciones son inmensos. Oye, ¿cómo hiciste el match con la psicología? Perdón, para estudiar? No, no, con las constelaciones familiares, ¿cómo hiciste el match internamente? O sea, ¿cómo compatibilizas la psicología con la constelación familiar? O sea, todo el rato. Al final la psicología y la constelación familiar es como ponerle motor a la bicicleta. Es avanzar en una terapia mucho más rápido. Bueno, las constelaciones, la imaginería también. Todos los ejercicios como energéticos a nivel inconsciente son un refuerzo demasiado grande de la terapia. Entonces yo, obviamente, el tipo de terapia que hago es un tipo de terapia más focal, que son terapias como un poquito más estratégicas de alguna manera, pero también complemento mucho con la terapia sistémica. Y ahí es donde incluyo las constelaciones familiares. Sí. Eso te iba a decir si acaso eres sistémica, porque tenés todo el Sí, panorama sí, completo para poder trabajar con constelaciones. sí, Compartimos sí. ese mismo foco, somos sistémicos ambos. Así ¿Tú también que eres sistémico? sí, sí, Ah, mira. sí. ¿Y Y me estás acomoda, trabajando hoy en día también con el tema de la terapia sistémica? me acomoda mucho porque no logro entender, fíjate, al paciente ¿Ya? como un elemento solo en sí mismo, digamos, sino que tiene que estar conectado con su entorno, la visión cibernética, digamos, me acomoda mucho para poder ver al paciente en ese sentido. Sí, por supuesto. No, sí, increíble. Es increíble, increíble. Yo lo recomiendo muchísimo. Yo, la verdad es que hay personas que creen que esto es como más esotérico, que es un tema así como medio chamánico, como... Es que Y eso la te iba verdad a es que no. decir, la gente de repente puede confundir esto, lo puede tomar desde ese punto de vista, así como que las constelaciones familiares, que yo las conozco hace ya mucho tiempo, de hecho yo he participado en constelaciones familiares, por eso te digo que Ah, no es algo mira. que, mm, que me parezca lejano. Y eso que a ti te pasó, de ponerte en la posición de un pariente, es muy fuerte. Es una sensación muy fuerte. Porque tú Ya, decías, ¿qué está sí, pasando acá? sí. Sí. 100%, 100%. Y efectivamente, y ahí es donde también te saca este pensamiento racional de que no, es que yo no voy a sentir nada. Igual hay personas que les cuesta sentir, y hay personas que dicen como no, no me pasó nada, pero si tú miras el lenguaje no verbal, están con las manos apretadas, están con la mandíbula apretada, están como así, entonces tú les dices, a ver, mira acá el lenguaje no verbal que hay, o sea, está el peso, está la rabia, siempre se muestran, porque hay personas que pueden decir, sí, sabes que yo di una constelación, pero la verdad es que no me hizo sentido, no sentí nada, sí, porque también por debajo hay que ver qué es lo que está pasando en tu lenguaje no verbal. Y yo, por ejemplo, cuando las hago, porque yo las hago de manera individual, que las hago con plantillas o con famores, que son como unos objetos chiquititos, de repente les pregunto cómo se sienten cada uno y me dicen, no, este se siente bien, este también se siente bien, pero de acuerdo a la posición en que los van poniendo, también habla mucho.
Sí. O sea, si por ejemplo yo te digo, elige a alguien para tu papá y al papá lo pusiste como por allá y a la mamá allá y a ti en una esquinita, eso habla mucho. Si ponen a los tres pegados juntos, eso también habla mucho. Entonces, no solamente es tener que sentir a nivel como mental de yo siento que él está triste, no. Es, a ver, ¿por qué los pusiste así de distancia? Entonces, al final, es un todo de la constelación, se Me hace, complementa de me muchas hace maneras. recordar, me hace recordar un poco el test de la familia, el que se hace con dibujo, ¿viste? Que te indica cuáles son, digamos, la posición mental en que tenía a los familiares, si está más lejos, está más cerca, si tenéis piso o no tenéis piso, todo eso. Sí, Sí, 100%. me hace recordar un A poco mí eso. me fascina y encuentro que la psicología es mágica. Y las terapias sistémicas, las constelaciones, la imaginería, es una herramienta tan linda, Nacho, porque al final ayuda tanto y yo he visto cambios radicales. De hecho, dicen que una constelación familiar, una sesión equivale a 6 meses de psicoterapia a nivel inconsciente, como de la potencia que puede llegar a tener. Y no me cabe duda, porque la verdad es que yo a mis pacientes hacemos muchas constelaciones entre medio de las sesiones, o sea, no sé si muchas, pero una vez al mes, por ejemplo, hacemos una constelación y de repente pues, son pacientes que yo a los 6 meses, 8 meses ya los doy de alta, porque al final es como, oye, ¿sabes qué? Ese tema por el cual fui a constelar ya no me daña, ya no me hace ruido, ya no me duele. Entonces al final es súper bonito el efecto que tiene. Oye, Sofi, y en cuanto a resultados, ¿qué has visto tú, por ejemplo, en tu experiencia? ¿Tienes alguna experiencia que haya sido memorable que podamos contar acá, por ejemplo? Así como, sí, o sea, bueno, muchísimas, pero tuve una paciente en específico que fue una constelación online, de hecho, al otro lado del mundo, acuerdo que estaba en Nueva York, o sea, lejísimo, y ella me dijo, ¿y esto funcionará tan lejos? Le dije, o sea, a ver, esto es energía. Entonces, constelamos con ella el tema de que no lleva mucho tiempo sin encontrar trabajo, lleva años. Y ella decía, no sé por qué, llevo años y busco y busco y busco y busco. Realmente la constelación lo que salió es que ella estaba congelada en su niña. Y los niños no tienen trabajo. ¿Estaba Ella congelado en su estaba qué? en su niña, en su niña interior, como en su niña interna. ¿Por qué? Porque desde chica que ella aprendió de su familia, de su papá, que el papá no tenía trabajo, la mamá tampoco porque era dueña de casa, entonces vivían de los abuelos. Y ella se quedó en esa imagen, en eso simbólico desde su Y infancia. los niños no tienen trabajo, los niños Y los juegan. niños no tienen trabajo. Claro, Y lo exacto. que hicimos ahí fue que ella volviera y se empoderara desde la adulta y cortar esos patrones de decir, les agradezco por la vida, les agradezco por todo, pero yo sigo mi vida y yo ya dejo de ser leal también de alguna manera a ustedes. Y pasaron como 3 semanas y me mandó un WhatsApp y me dijo que había conseguido trabajo. Y fue muy bonito, Ya, qué muy importante. potente y bueno, y esa es una de las tantas, esa fue de hace poco tiempo, por eso te la comento ahora, pero la verdad es que hay montones. Tengo un paciente también que tenía mucha dificultad para tener pareja, no, nunca congeniaba con nadie, nunca era nadie suficiente, y lo constelamos y un día de la nada se puso a pololear, no había pololeado en su vida, tenía 40 años. O sea, cosas así que uno dice, wow, como al final todas las cosas que han ido habiendo por debajo que no somos conscientes es impactante. Oye, Sofi, ¿y podemos constelar cualquier cosa? ¿Podemos constelar una pareja? ¿Podemos constelar eh, la falta de trabajo? Ya lo dijiste. ¿Podemos constelar Podemos eh, constelar cualquier cosa, Nacho, que nos limite a avanzar. Cualquier cosa que para mí sea un problema. Hay gente que ha constelado alergias, hay gente que ha mira, constelado trabajo, el qué, asma, por ejemplo. qué importante lo de la alergia? Me quiero detener ahí porque siempre las alergias eh, vienen de las itis, ¿verdad? Sí, Y las sí, itis están relacionadas directamente con el sistema emocional de la persona, ¿no? sí, po, efectivamente. ¿Qué hiciste ahí? Cómo funciona la constelación en una alergia? Nunca me ha tocado hacer una constelación a la alergia, pero sí he estado en constelaciones que han constelado alergia.
Y bueno, obviamente acá no, esto no es matemáticas, no es como la constelación tiene alergia, es porque tu abuelo tuvo tal cosa, no. En todas las constelaciones salen cosas distintas, pero en su caso de constelación lo que recuerdo era que ella estaba conectada un poco con una muerte que hubo, una muerte muy trágica de un sistema familiar y que eso le generaba como rechazo, porque no se hablaba de eso en el sistema y eso generaba en ella como una alergia. ¿No? Un tema así súper como wow. No sé cómo habrá sido su resolución, porque la verdad, como te digo, fue un taller que yo asistí, pero claro, te digo, o sea, se puede constelar alergias, se puede constelar, hay gente que va a constelar enfermedades, dolencias. Una persona que también conozco muy cercana fue a constelar una hernia una vez, Una hernia. una hernia y no se operó luego de la constelación. Abortos, por ejemplo. Abortos, hijos no reconocidos, Extraño. amantes del sistema familiar, o sea, de cualquier cosa. O sea, todo lo que para ti sea un tema y de repente a lo mejor no es tema, porque a lo mejor tú dices, no, sabes que no me interesa constelar el aborto que tuve, pero sí me interesa constelar las relaciones de pareja, pero las relaciones de pareja por debajo sí está eso. Entonces, acá es como una telaraña de alguna manera, que uno agarra una cosa y empieza a abrirse con todo. Es una red, es un sistema, finalmente estamos hablando de un sistema. ¿Sí? Es un sistema al cual se ve afectado y afectado no necesariamente por algo que esté pasando ahora, sino que le puede haber pasado quizá a un pariente de nosotros en cualquier parte del mundo, en cualquier época del mundo. Y por eso es que también se llaman constelaciones familiares, porque hay muchas personas que creen que son las constelaciones de las estrellas, Lo pero confunden, no. lo confunden con con la Sí, astrología. con la astrología. Pero no, al final, es que al final las estrellas están todas relacionadas. Y ¿Qué pasa si Mercurio está retrógrado? ¿Funciona o no claro, funciona la constelación familiar? claro, hoy día hay luna llena, entonces mejor no. Sí, pues efectivamente, efectivamente, y la verdad es que es muy lindo y se pueden hacer constelaciones, como te digo, a todas partes del mundo, online, presencial, desde online pueden ser con papelitos, con objetos, con lo que se te ocurra. Todo agarra energía. O sea, comentándote, imagínate, yo he estado con una amiga de repente hasta en un restaurante y me dice que estoy con este tema y le digo, bueno, revisémoslo con una constelación. Me dice, pero ¿y con qué? No sé, el vaso, el pinche, el no sé qué, y lo revisamos. No es que haga una constelación profunda, pero sino como que revisamos cómo se está moviendo un poco el sistema y cómo se está posicionando. Y es impactante cómo la energía se siente igual tocando un vaso, tocando el pinche. Y uno dice, pero impactante. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el secreto, digamos? No sé si un secreto, ¿qué es lo que facilita, digamos, que podamos sentir más allá del objeto? Al final es por temas, los campos morfogenéticos, como se decía, se dice mucho esta teoría, y por el inconsciente colectivo también. Es por un tema de que si yo estoy conectada, a ver, de hecho, esto también lo mencioné en una entrevista que tú me hiciste hace un par de meses, Aquí mismo le decimos. ahí mismo, sí. Donde, por ejemplo, si yo te pregunto, oye, cierra los ojos y acuérdate del episodio más lindo de tu vida. Y probablemente vas a sonreír. Y O sí, cierra de los hecho lo estoy ojos, haciendo. sí. O cierra los ojos y acuérdate del episodio más triste. Y probablemente si te conectas mucho con ese episodio, te va a cambiar la cara. Pero ¿Por ¿cómo qué? se...? Porque nuestro inconsciente no distingue lo real de lo ficticio ni el tiempo presente, pasado o futuro. Ni- Entonces, es que no distingue entre, entre lo real, lo imaginario, el pasado, ¿mm? el presente y el futuro, y tampoco distingue entre personas, porque estamos hablando de que lo que me está afectando a mí hoy día es algo que se pudo haber generado 200 años atrás o 100 años atrás, no sé, calculando una cosa así como 7 generaciones atrás, en otro lugar con otra persona. Totalmente, Es muy, totalmente. muy Y fuerte. al final, si ese sistema, o sea, si esa energía está en tu sistema familiar, ¿cómo yo no conectándome y diciendo, este es mi abuelo, y tocándolo, no me voy a conectar con esa energía? Si ya simplemente con recordarla me pasa algo.
O sea, es algo biológico, es algo físico, algo del cuerpo, celular, que lo vamos cargando también. Luego de hacer una constelación, ¿es recomendable seguir en terapia? Hay varias teorías. Hay personas que recomiendan que sí, hay personas que dicen que da lo mismo y hay personas que dicen que no. Yo como psicóloga creo que, como te digo, es ponerle motor a la bicicleta, porque al final podemos hacer una constelación, pero probablemente se van a abrir cosas que pueden ser súper dolorosas. Y hay personas que luego de una constelación sienten mucho, se empiezan con recuerdos, empiezan con situaciones que de repente los descolocan un poco. Y ahí es donde la terapia es súper efectiva, porque ahí es como un acompañamiento luego de la constelación. Entonces, hacemos una constelación, lo trabajamos, escarbamos en eso, después en terapia amortiguamos un poco ese dolor y después esa persona puede con sus herramientas seguir por sí mismo. Entonces, yo en mi caso recomiendo idealmente quizás no hacer sesiones de psicoterapia así eternas, pero sí una o dos sesiones luego de la constelación sería ideal. Un Eso es lo que acompañamiento recomiendo. para ir De chequeando y para ir acompañamiento, ajustando algunas totalmente. cosas que hayan quedado ahí en el aire, cosas que enfrentarse a panoramas nuevos también es importante. O sea, sí, sin duda, sin duda. Al final, abrir una herida que ha estado cerrada toda la vida nos va a doler. Y de repente una herida que ni siquiera sabíamos que teníamos, mucho más. Como tener una piedra en el zapato, pero no sabéis en qué parte del zapato está, ni cómo entra ahí, Completamente, no te la podéis sacar, totalmente. tenés que esperar a alguien que te la saque, si es verdad, es Mm. necesario poder de repente hacer ese ejercicio. Y yo lo digo personalmente, o sea, yo las veces que me he hecho constelaciones, termino removida, o sea, las veces que yo me hago a mí misma, y yo hago terapia y lo bueno también es que, o sea, como soy psicóloga, estudio un montón del tema, también es como que tengo más herramientas en el sentido de alguna constelación, entonces ya me está pasando este tema de que me siento angustiada y todo el cuento, entonces ya empiezo a respirar, me conecto con la respiración y agarro este tipo de herramientas con las cuales yo siempre trabajo, pero hay personas que no las tienen. Entonces ahí es donde de repente, no sé, o si no puedes hacer terapia por un tema económico, por ejemplo, ya, sabéis que pudiste pagar una constelación pero no puedes pagar más psicólogo, averigua, métete en YouTube, pon meditaciones, métete a alguna página y descárgate libros de autoayuda, de terapia sistémica, de imaginerías, de lo que sea. O sea, hay herramientas, pero sí es importante que, porque las personas que van a hacer una constelación y después se lavan las manos y dicen, bueno, ya hice la constelación, ahora esperemos qué pasa, probablemente esa constelación va a funcionar un poquito. Las constelaciones no son mágicas. La constelación es un trabajo que es un 50%, el otro 50% lo haces tú. Y siempre digo, si vamos al gimnasio todos los días, pero después del gimnasio nos pasamos a comer un McDonald's, el gimnasio con que vayamos y estemos 4 horas entrenando, no va a tener resultado. No, de ninguna Si, manera. si hacemos una constelación, si hacemos terapia, revisamos de dónde viene el problema, pero después vuelvo y sigo en lo mismo, el resultado no va a ser distinto. Como decía Einstein, para tener resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Hay que hacer las cosas diferentes. Y una de las cosas diferentes también es asistir a una sesión de constelación, de esa manera poder encontrar estas, estas razones que no están a la vista, que no están, que no son evidentes, y que siempre decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se me repiten los mismos escenarios? Y es que, ojo, que también el sistema reticular es clave en esto. El sistema reticular está permanentemente buscando lo que el inconsciente necesita. Yo siempre digo, el sistema reticular es como una inteligencia por sí misma, no obedece al consciente, no obedece a la razón, obedece a lo que tenemos dentro en el inconsciente, y el inconsciente en ese sentido manda, y por eso es que nos encontramos siempre con las mismas personas, porque Como el decía sistema, Jung, ese mismo exacto, tema. ¿sí? ¿Te acordás que lo vimos, lo Sí, conversamos ese día sí. en el programa, que por cierto, si lo quieren ver, está en Vivo Vivo TV? Eso, Eh, después podríamos dejar una historia nueva con el link, sería bueno. Sí, sí, vamos a dejar ahí una historia en el link porque es importante recordarlo. Y sí, ese sistema es una inteligencia por sí mismo y actúa por sí solo.
100%. Yo, yo, 100%. yo te cuento una cosa que fue una anécdota, creo que te la conté off the record, fuera de cámara, eso es. Y es que yo me recuerdo haber ido caminando por un mall, ¿ya? Y estaba como en el segundo piso del mall, entonces como que a este lado veía, por ejemplo, todo el espacio vacío, ¿no? Porque hay como una baranda ahí, pero tenía toda la vista. Y de repente mi cabeza se clavó, ¡pum!, en una tienda. Y que era una tienda de una marca de artículos de cuero, que es una marca colombiana que se llama Vélez. ¿Ya? Y tú dices, pero y yo dije, wow, me quedé súper sorprendido porque yo no la vi, pero mi cabeza se clavó ahí. ¿Cachai? Y eso tiene que ver con que yo 2 meses antes había estado en un evento donde estaba esa marca. Mm. Entonces mi sistema reticular me dijo, mira, 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 ¡pum! Pero se clavó ahí la vista. No es que haya hecho un paneo, no es que haya buscado, no, se clavó. Entonces, el sistema reticular es eso. O sea, nosotros tenemos incorporado en nuestro setting mental, y cuando hablo mental no hablo de cerebro, hablo sino que del aparato psíquico, estos como ideas preconcebidas, creencias, que hacen que siempre estemos encontrando, buscando siempre los mismos elementos, aunque no lo Sí, queramos. Es heavy. sí. Es como cuando uno cambia el auto, que se quiere comprar un auto, y decís, todo el mundo tiene el mismo auto. Sí, No, es que tu foco está puesto ahí, entonces buscaste el auto y empezaste a mirar todos los autos color blanco Mazda. Entonces, exacto. no es que todos se compraron el mismo auto, es que tu foco está puesto ahí, y donde uno pone el foco, pone la energía, y donde pone la energía, este se expande. Yo siempre digo lo mismo. Se expande. Y es importante, como bien tú dices, buscar información, aprender y asistir a terapia. Y yo creo que el terapiarse en ese sentido, ya sea por la constelación familiar o con una terapia sistémica, es poder entender todos estos elementos que siempre están como a la deriva de nosotros. Sí, sí, porque muchas veces no tenemos la herramienta. Nadie, absolutamente nadie tiene las herramientas, no, no nacemos con un libro de armado, pero sí es importante ir viéndolas en el camino y recogiéndolas y pudiendo integrarlas. Y probablemente vamos a tener que trabajarlas siempre. O sea, yo siempre digo con mis pacientes cuando los doy de alta, no es que vas a tener la vida resuelta, es que hoy en día tienes herramientas para las situaciones que te pasen o que te pasaban respecto a este tema, y después cuando te caigas, no te vas a demorar un día en levantarte, sino que te va a demorar un par de horas. ¿Por qué? Porque lo vas a ver más rápido. Pero eso no significa que nunca más te vayas a caer, no significa que nunca más te vayas a sentir angustiado por algún tema, no significa que nunca más vayas a tener una relación tóxica, Y, sino que lo vas a ver más fácil. Y lo mismo pasa con esto que estamos hablando. y es que ese es un elemento, el que estás constelando, el que estás llevando a terapia, es un solo elemento de muchas cosas que te componen finalmente. Entonces, entender que esto, el otro día, yo vengo de mucho tiempo de haber trabajado con mucha espiritualidad, ¿verdad? Con muchas técnicas de espiritualidad, y, y siempre se hablaba de la sanación como un elemento total, donde sanamos y ya se acabó el problema. Y no es así. Nosotros estamos permanentemente en procesos de reconstrucción, de elaboración, de no sé si la palabra es sanación, yo creo que la palabra es como proceso. Es trabajar en uno mismo al final, Ujú. es No se trabajar en acaba, uno mismo. no se Es acaba. que no. Y esto es algo, yo siempre doy muchos ejemplos, como de trabajo, o sea, soy muy metafórica, pero es que Me encuentro que se encanta, dale, entiende dale, dale. mejor. Pero yo digo, o sea, es como, fui al gimnasio, entonces estoy más fortalecido, más fortalecida, llegué a mi peso ideal, listo, ahora dejo todo y vuelvo a lo antes. No, porque vaya a retroceder. Ya partiste del gimnasio, ya partiste de una alimentación saludable, ahora ya no la dejáis nunca más. Y eso es lo mismo que pasa con la sanación personal, con el trabajar uno mismo, con la exoterapia. Cuando ya agarraste y inculcaste el hábito de escribir, cuando inculcaste el hábito de meditar, cuando inculcaste el hábito de comer saludable, es un hábito. No es que yo me hice una constelación y nunca más vuelvo a saber del tema, nunca más me... O sea, idealmente, que si abrimos esa puerta, sigamos investigando después.
Claro. Entonces, sí, y ahí podrían decirme algunas personas, pucha, pero es que tampoco quiero estar toda mi vida trabajando en mí. Sí, pero al final somos nuestra mejor, somos la mejor herramienta que tenemos para nuestra vida. Y si nosotros no nos hacemos cargo de nosotros, no vamos a poder ayudar a nadie, no vamos a poder estar bien para los demás tampoco. Es hacernos cargo de nosotros mismos. Me he encontrado varias veces en este tiempo personas que me han dicho yo no necesito ir a un psicólogo, yo no necesito, yo me conozco muy bien, sé muy bien lo que me pasa. Yo creo que esas son las cosas que de repente dificultan el avance muchas veces en las personas. Y hay mucho más cosas positivas que se pueden lograr a través de una buena terapia que Sí, quedarse guardado dentro, ¿no?, de ese pensamiento tan limitante muchas veces. efectivamente, efectivamente. Pero es que igual ha ido cambiando un poco eso, Nacho. O sea, creo que la generación más de mi papá, de generaciones mayores, eran antes como que el psicólogo era para gente loca. Y hoy en día la gente dice, oye, hago terapia y qué bueno, o sea, qué rico que te des esa visión. Y las personas que dicen yo no necesito terapia es porque quizás no conocen muy bien qué es lo que es la terapia y todavía están un poco arraigados a que la terapia es para un problema. La terapia es para un acompañamiento muchas veces. Porque si yo voy a la clínica cuando ya me hincé el pie, o sea, ya me rompí el pie, me va a tener que operar. Pero si voy cuando me duele un poco, probablemente pueda hacer un par de sesiones de kinesiología y se me pase. Si yo voy a terapia cuando ya estoy en el suelo y roto, O podemos me- aprender a caminar total, para que no nos siga doliendo. y si voy a terapia cuando ya Sí, estoy claro. rota entera, me va a costar mucho más levantarme, voy a poder, pero me va a costar mucho más, me va a costar una operación probablemente, me va a costar muchas cosas, versus que sabéis que estoy con este tema, estoy con un poquito de angustia, voy a terapia a ver qué está pasando. Y probablemente va a ser una terapia mucho más corta, o una terapia mucho más focal, una terapia mucho más concluyente, donde uno va a tener resultados más como, eh, más como, se me fue la palabra, pero como que vas a poder ver las cosas desde una perspectiva muy distinta, versus tocar fondo y ahí hacer algo. Ah, toqué fondo, voy a hacer una constelación, toqué fondo, llamo a mi psicólogo, como los típicos memes que aparecen en Instagram, que mis propios pacientes me mandan, así como le hice ghosting a mi psicólogo y ahí como, hola, volví. eh, y efectivamente, cuando se auto dan de alta, que está bien, Sí. todos lo hemos hecho, pero al final pasa un poco eso. Sí, pero el llamado hoy día es un poco hacernos cargo, bien como tú decías, hacernos cargo de la salud mental, de nuestros propios procesos. Estamos viviendo momentos súper complejos, tanto en el país, tanto como en nuestro entorno, como a nivel internacional, donde estamos como interpelados por muchos elementos que nos pueden desestabilizar, nos pueden confundir, y es el momento cierto de poder sentirnos acompañados y en ese acompañamiento poder aclarar cosas. Totalmente. Y efectivamente hacer una invitación a la gente que no conoce un poco lo que son las constelaciones. Voy a volver a dejar la entrevista que me hiciste para que la puedan ver en BioBio TV. Esa entrevista está muy buena. Está buenísima, sí, está buenísima. Donde ahí la gente puede saber un poquito más de lo que son las constelaciones, la terapia en general. Y dejarlos invitados y invitadas a que se abran a conocer. Hay una serie en Netflix que es de constelaciones familiares que yo la recomiendo mucho. Yo siempre digo que Netflix me debería pagar una comisión por toda la gente que mandaba, ¿verdad? Que se llama Mi Otra Yo. ¿No la Ah, viste? sí, ¿La has sí. visto? Creo que vi un par de capítulos de esa serie, sí. Ya, Sí, yo la encontré buenísima. Esa serie es de constelaciones, po. sí, Es una serie tal cual. turca que habla de constelaciones y hace ejercicio de constelaciones y ahí se puede entender muy bien también de lo que es. Sí. Sí, un poco también dejar de tenerle miedo a algunas cosas. Yo creo que no todas las cosas tienen que ser estrictamente súper formales, sino que hay elementos que se pueden ocupar en beneficio de la terapia, en beneficio de las personas que vienen acompañadas por elementos que son súper desconocidos. Pues cuando hablo de elementos desconocidos, es como decir, ¿cómo es posible que yo pueda conectar con mi abuelo, que
vivió en otra época, en otro país y pueda conectar con su realidad. No tengo explicación para eso, yo creo que tú tampoco la tenés. No, no, Pero no la tengo. de que te sirve, de que se siente, de que Mm, funciona, algo pasa. sí. Y al final no hay que tener, yo siempre digo, en la vida no tenemos por qué tener explicación, darle explicación a todo. Exacto. ¿Por qué tenemos que tener la explicación siempre a todo? Si hay cosas que simplemente pasan. O sea, si yo te explico, tú me decís, no, o sea, Sofi, sabes que estoy enamorado. Y te digo, ¿por qué estás enamorado? No sé, Bueno, ¿te Miguel, lo puedo explicar? No, pero que explícamelo. Porque no lo sé, lo siento simplemente. Lo mismo pasa acá. No sé. probablemente si pudierais explicar algo así, quiere decir que no estáis enamorado. Y también, efectivamente. O cuando te digo, me dice, que me siento, no sé, triste, ya, pero ¿qué significa estar triste? No sé, me siento triste. Es una sensación, es una, no, es inexplicable, es intangible. Lo mismo pasa con las constelaciones familiares. Al final es algo intangible, pero que la resolución que tienes, o sea, que tienen es muy potente, muy bonita, muy sanadora, muy resolutiva. Eh, Así que nada, les dejo invitados, como te decía, a que puedan conocer lo que son las constelaciones, si pueden a lo mejor ir alguna vez a un taller presencial, grupal, maravilloso, yo lo encuentro increíble, o constelación individual, personas que no quieren como exponerse tanto, que también es súper válido, o simplemente averiguar un poco más del tema. Averiguar y entender un poco, así a grosso modo, Sofía, ¿en qué consiste una constelación? ¿Cómo, desde lo práctico, cómo funciona? Ya, mira, yo en mi caso, yo los hago individuales solamente, está, como te digo, grupales e individuales. Si las hacemos grupales, por ejemplo, que son como las más clásicas, con personas, yo, por ejemplo, como yo soy la consteladora y tú vienes, Nacho, como persona que quiere constelar un tema. Y tú me dices, Sofi, me gustaría constelar, no sé, por ejemplo, mi rabia. ¿Rabia con qué? No, rabia con, con la vida, no sé. ¿Ya? Dale, dale, Eh, va bien, va bien. Ahí, apunté en el clavo. Ya, perfecto. Entonces yo te digo, Nacho, de todas las personas que están acá, que generalmente deben ser unas 20, depende el taller, elige a alguien que te represente a ti. Son personas que no te conocen. Entonces tú dices, ya, la persona de chaleco rojo me puede representar, sí, perfecto. Y se para sobre el lugar donde estamos constelando. Después yo te digo, elige a alguien que represente a tu mamá, a tu papá. Y ahí vamos poniendo a personas del sistema familiar. Elige a alguien para esa rabia. Y vamos viendo cómo se va moviendo sin las personas saber de la historia del otro, se van moviendo por instinto, porque sienten que necesitan ir hacia la persona donde está representando a la mamá, o la rabia simplemente se acerca al papá y lo abraza. Entonces ahí yo digo, a ver, ¿y qué pasa? ¿Cómo es tu papá? No, mi papá tenía muchos problemas con su propio padre. ¿Por qué? No, porque el papá lo abandonó cuando era chico. Entonces pongamos a ese abuelo. Entonces ponemos a ese abuelo y ese abuelo probablemente va a actuar de alguna forma y el papá, el representante del papá puede sentir rabia. Entonces yo le voy a preguntar, ¿cómo se siente tu papá? No, siento rabia. Perfecto, entonces probablemente tú estás cargando con esa rabia que no es tuya. Y Y desde ahí además vamos hilando. y además de consteladora familiar, eres bruja. Sí, y no es broma. Igual sí. Tengo, tengo ahí mi escoba por ahí guardada. Pero efectivamente tenemos eso. ¿Y ahí qué es lo que va pasando? Con frases sanadoras, como se dice en las constelaciones, vamos generando cortes. Entonces, muchas de las frases son, gracias por darme la vida, gracias por lo que me diste, pero ya no te cargo, no te represento más, suelto la lealtad a tu rabia o hago mi vida o lo que sea, y ahí vamos haciendo cortes energéticos porque esas frases se van al inconsciente. Y como nuevamente digo, el inconsciente no distingue la realidad de lo ficticio, tiempo, presente, pasado, futuro. Entonces, si eso pasa y eso estaba en tu inconsciente, podemos generar ese cambio. Y desde ahí, luego de eso, de esas frases, les vamos preguntando nuevamente a los representantes cómo se van sintiendo y muchas veces van soltando. Hoy, ¿sabéis qué? Se me soltó heavy el cuello. Hoy, ¿sabéis que ya no siento esa rabia? O antes tenía la mandíbula apretada y ya no la siento apretada. Perfecto. Entonces después ponemos al representante de la vida, por ejemplo, del amor. ¿Cómo se siente? Tengo muchas ganas de ir hacia allá. Entonces va, lo abraza. Y después de la resolución de la constelación se va dando sola.
en base a experiencias que van teniendo en su vida, a cómo se va sintiendo, porque muchas personas de repente creen que una constelación es como yo fui a constelar la dificultad para tener relaciones de pareja y constelé y nunca tuve pololo. Ya, pero ¿pasó algo más? No, no pasó nada más. ¿Por qué? Porque teníamos el foco ahí. Pero no nos dimos cuenta de que aparecieron personas nuevas en nuestra vida, de que nos salió un nuevo trabajo, de que probablemente estamos durmiendo mejor. ¿Por qué? Porque nuestro foco estaba solo ahí. En vez de darnos cuenta de que la constelación también mueve otras áreas. Y quizás todavía tu energía no está disponible para esa pareja, pero sí se están abriendo otras cosas. Entonces también es muy importante que la gente sepa eso, porque hay personas que no creen en las constelaciones porque van a constelar un tema y no les funciona, según esas personas, porque la resolución que querían para esa constelación no funcionó. O sea, por ejemplo, no encontraron el trabajo que querían. Pero yo les puedo preguntar después qué pasó, qué está pasando en tu vida, a tu alrededor, y sí, de repente hay muchos cambios. Y probablemente eso, muchas veces nosotros queremos cosas que no son buenas para nosotros, o que no son Y parte de nuestro también, camino. como también, por ejemplo, a mí me pasó con una paciente que consteló un tema de que quería mejorar su relación de pareja con su marido. Y consteló, y luego la constelación se separó. A pesar de que la constelación fue positiva. Pero ¿qué es lo que pasó? Fue positiva para su inconsciente, pero su inconsciente no distingue las cosas. Y ella terminó, y esa separación fue muy sana entre los dos. Entonces lo que pasó fue separarse, pero de una manera sana. Porque la constelación puede tener una resolución de que se vuelven, de que se separan, de que da lo mismo. Pero el trasfondo de la constelación es lo que importa. Es importante aclararlo, ¿eh? Porque también estamos muy acostumbrados, digamos, la sociedad que busca soluciones rápidas, muchas veces busca soluciones mágicas. Y creen que porque van a hacer una constelación familiar van a resolver todos los problemas o porque, no sé, esto es como ir al tarot que te digan lo que tú querías escuchar. Eh, no funciona así. Por supuesto. Nada funciona así. 100%. De hecho, de hecho, Nada funciona así. de hecho, muchas veces en terapia de pareja, no sé si te ha tocado hacer terapia de pareja, la No, pareja, no, nunca he la, hecho terapia de pareja. la pareja muchas veces viene con la intención de solucionar el problema y finalmente terminan separándose. Entonces tú dices, bueno, pero vinimos para solucionar algo y terminamos separándonos. Es que eso ya no tiene que ver con la terapia, tiene que ver con el proceso de ustedes. Y Y eso, probablemente fue la mejor solución y la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y esa era la decisión. Simplemente ellos querían, desde su ideal de noción, estar juntos, pero probablemente lo que había de trasfondo y lo que su alma quería era otra cosa. hay razones que nosotros no entendemos, que no comprendemos muchas veces, nos empeñamos o nos empecinamos con lograr estar con una persona o tener un trabajo o tener una realidad que muchas veces no estamos constituyendo. Mm. Me acuerdo cuando se hablaba del secreto, en el tiempo que estaba muy de moda el secreto, la gente decía, es que yo estoy pensando positivo, entonces como que si pienso positivo y pienso todo el tiempo en un Ferrari, me voy a terminar comprando un Ferrari. Y yo le Efectivamente. pregunto a las personas, ok, estoy pensando en eso, pero ¿tenía el Ferrari adentro? Claro, ¿Es claro. parte de ti esa realidad? Tú te crees, porque una cosa es repetirlo como loro y otra cosa es creérselo. No, si yo quiero trabajo, sí, yo quiero trabajo, me lo merezco, sí, me lo merezco. Pero internamente, así como si nos vamos internos, ¿tú de ¿Estás verdad te preparado? visualizas en un trabajo? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado? Es que igual me da un poco de susto. Claro, entonces, imposible que te va a llegar. Es imposible. Tenemos que Abrir. sentirlo, tiene que ser una sensación de acá, del corazón, de decir, ¿sabes qué? Tengo la convicción de que eso va a pasar. Y eso es algo que te lo puedo decir desde mí misma y de mi historia, situaciones que personas que me rodean me han dicho, no sé cómo lo lograste. Y yo tenía la convicción, internamente dije, lo voy a lograr. Y me lo creí tanto que lo logré. Y es muy heavy, porque al final es eso, no es suerte, no es, es que fue magia, es creértelo también. Es creértelo, es trabajar, es buscar, es llegar a accionar también.
Creo que nada llega o nada creamos desde el momento en que no hacemos nada. A lo mejor estamos creando nada. También puede ser como Cristian Castro, que te invita a su casa a hacer nada. Pero claro, siento que tenemos que ponernos en acción, tenemos que ir a terapia, entendernos, constelar, hacer muchas cosas. Tenemos muchas cosas por hacer en la vida. Así que, Sofi, nada, simplemente agradecerte por este ratito que tuvimos. Me No, encanta feliz. conversar contigo. Siempre que conversamos lo pasamos muy bien. Sí, Así que, 100%. así que espero que a la gente le guste este live y lo compartan y lo vean. Sí, feliz. Oye, Nacho, sonríe ahí porque voy a sacarle un print al recuerdo. Muy bien. Me mandáis ese print de pantalla. De todas maneras. Oye, sí, pues, así que no, gracias a ti, gracias a la gente que se conectó, a la Javi, linda y súper potente, Hay muchas varias personas que gracias. hablaron por ahí. No sé si han dicho No, no algo. sé, compartir este video. No, no sé, pero sí lo voy a... ¿Se puede compartir después esto? Sí, te lo voy a dejar para que lo compartamos los dos. Ya, bacán. Oye, así que eso, pues, pero no, un gusto, feliz, ahí cuando quieras. Ganem Investigación JR dice qué rico escucharlos. ¿Quién? Ganemen, no sé, Ah, no sé quién es. Y a mí no me aparecen los mensajes. ¿no? Raro, acá estoy viendo hartos mensajes, gente que nos saludó. Es súper potente, dice la Javi acá. Muchas cosas hacen clic en estas. eh, eh, bueno, en fin, es que estoy sin lente, ¿no? Y yo sin anteojos estoy viendo nada. Tranqui, tranqui. Ahí, a ver. Así que estamos haciendo feliz otro cuando quieras, para que Cuando podamos quieras, conversar con más personas. sí, podemos hacer un grupito también para conversar, estaría muy entretenido. ¿Feliz? ¿Vale? Feliz, feliz. Ya. Ya, pues Nacho, un Muchos abrazo cariños. grande y muchas gracias a la gente que estuvo conectada. Nos Que estén muy vemos. bien. Chao, chao.